Entonces, por eso, ¿verdad? Y muy bien con la práctica que proponen las compañeras como orientación pedagógica, la coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive es fundamental. Entonces, la educación religiosa tiene que propiciar esas experiencias que permitan vivir los valores, no solamente conocerlos. Muy bien, sala número 4 y sala número 5. Araceli, Wilfredo y Yalixa, sala número 4. Gracias, José. ¿Me escucho bien? Sí, estoy con audífonos. Perfectamente. Gracias. Voy a compartir, voy a permitirme compartir. Hicimos una presentación para leerles el caso y también para poder compartir. Nosotros, pues básicamente leímos como las preguntitas que se nos asignaron y ya después, pues algo muy concreto. Entonces, dice caso número 4, contenidos descontextualizados. Antes me dio mucha curiosidad, uno de los compañeros que fue donde dice, este caso es complicado. Yo creo que, bueno, este no es tan complicado en relación a esto, lo que estamos conversando. Sin embargo, creo que también es muy complicado porque cada uno tiene su complejidad totalmente distinto y cada uno responde a un interés. Entonces, también este es complicado, aunque no nos calienta mucho la cabeza. Es una institución educativa de la Dirección Regional de Educación Cañas. Las lecciones de educación religiosa se desarrollan siguiendo estrictamente el libro de texto, sin referencias a la realidad local del estudiantado. Los contenidos se presentan de forma abstracta y general, eh, desconectados del contexto social, cultural y comunitario. Esta situación provoca que el estudiantado perciba la asignatura como lejana y poco significativa. La falta de contextualización limita la posibilidad de relacionar la fe con la vida cotidiana, afectando el logro de aprendizajes relevantes y la participación en clases. Entonces, y con esta complicación, ¿qué principio del enfoque de la asignatura de educación religiosa no se está logrando o se ve delimitado? Lógico, la contextualización del aprendizaje. ¿Cómo se está afectando la formación integral de las personas estudiantes? Pero así que me tapo, dice, el aprendizaje queda reducido a la memorización de conceptos religiosos sin ninguna conexión con la vida cotidiana. ¿Qué paradigma se debería fortalecer? Persona centro, constructivismo social, la que nos propusieron. Se debería fortalecer principalmente el paradigma de la persona centro, porque centramos desde la persona, pero también ahí podría ser desde el constructivismo social. ¿Cómo afecta esa situación el aprendizaje? Pues el aprendizaje se vuelve un poco significativo, mecánico y desmotivador. ¿Cómo afecta la convivencia y el clima del aula? Puede generar apatía, baja participación y desinterés en la asignatura. ¿Qué consecuencias tiene para el sentido formativo de educación religiosa? La educación religiosa pierde su carácter formativo transformador porque pues, hay una desconexión total. Y después, para ya la propuesta, lo decidimos así como algo puntual para cada uno de los momentos. En el momento de observar, la persona estudiante identifica la situación de su entorno. Entonces ya ahí tenemos una conexión directa con la familia, el barrio, escuela, con la comunidad, relacionados a los valores o conflictos, ya sea la solidaridad, la fe o problemas sociales que están viviendo. Entonces, como una observación. Para el momento de discernir, se vincula la situación observada con el contenido del programa. Y anotamos un ejemplo. Por ejemplo, si el tema es del amor al prójimo, analizar los conflictos escolares. Para el actuar, pasar del conocimiento a la acción, fortaleciendo la coherencia entre la fe y la vida, haciendo, por ejemplo, un mural con el mensaje de paz. Y para el retroalimentar, la persona estudiante reflexiona sobre su propio aprendizaje mediante breves escritos y le proponemos alguna pregunta, por ejemplo, ¿qué aprendí? Y que él pueda decir, bueno, ¿qué realmente aprendí? Y pues básicamente eso fue lo que nosotros pudimos analizar.
Mire, el tema del caso número 4, muchas gracias a Wilfredo, Araceli y Yalitza, eh, de los contenidos descontextualizados. Y es una vaina que de pronto uno cuando hace las visitas al aula logra encontrar. Resuelva la siguiente ficha de trabajo y lee uno las fichas de trabajo y salen con historias de Heredia, de Alajuela y uno dice, pero, ay Dios mío, ¿cómo estamos hablando cosas de Heredia y de Alajuela? Bueno, está claro y el grupo lo dice. Los ejes específicos que desarrollamos desde la asignatura cobran sentido cuando se vincula con la realidad concreta de nuestras personas estudiantes. Uy, se me fue el internet. Se fue el internet, Jorgito. Me No, yo fui por un momento. lo estoy Ya, me fui por un escuchando. momento. Ok. Decía que entonces los contenidos cobran sentido cuando, digo, los ejes específicos que desarrollamos en el programa cobran sentido cuando se vincula con la realidad concreta de nuestras personas estudiantes. Cuando el eje específico se presenta de forma abstracta, pierde su dimensión formativa. Estamos claros, educación religiosa parte de la realidad de la persona estudiante, de sus preguntas, de su contexto, de sus experiencias. Solo así el aprendizaje se convierte en algo significativo. El programa de estudio no es un fin en sí mismo, tengamos eso claro. Es una guía que debe ser mediada pedagógicamente, por eso ustedes son expertos en ciencias de la educación, para poder responder entonces al contexto real. Muy bien, y terminamos con la sala 5, doña Jessica Paola, don Kevin Ramírez y doña María Fernanda Gómez. Bien, buenos días. Los dejo con el compañero. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Momentito, Kevin. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, sí, muy buenos días a todos. A nosotros nos corresponde el caso, si quiere me lo pone ahí, compañero. Siguiente. Sí, a nosotros nos tocó esta situación, ¿verdad? Una situación que en realidad en veces, de algunos tal vez se sientan muy parecidos, ¿verdad? Dice que una persona docente de educación religiosa con varios años de servicio en educación regional de Educación Cañas experimenta cansancio, desmotivación, sensación de rutina. Dice que las exigencias administrativas, la carga laboral, la atención de múltiples grupos y la falta de espacios de reflexión pedagógica han impactado su práctica. Este desgaste se refleja en las lesiones repetitivas, poca innovación metodológica, disminución del entusiasmo en el aula. La educación religiosa corre riesgo de perder vitalidad, sentido, afectando la calidad del proceso educativo y la experiencia del estudiantado. Siguiente. Esa es la situación la cual nosotros nos correspondió. Entonces vamos a leer un poquito sobre lo que las preguntas que tenemos de cuanto a eso. Lectura del fundamento epistemológico de la AER. Dice que los factores
¿verdad? El principio debilitado, se pierde la vitamina y el sentido de la educación religiosa, afectando su capacidad de ser un proceso dinámico y significativo. Dice que también afecta a la educación, a la formación integral, perdón, la rutina y la falta de innovación reduce la calidad del aprendizaje, impidiendo que el estudiante viva una experiencia educativa enriquecedora y trascendente. Los paradigmas a fortalecer es necesario, ¿verdad? Retomar el humanismo y la persona al centro para rescatar la motivación, además de formamentar el diálogo y la reflexión pedagógica para romper la monotonía. Como primer pregunta, ¿verdad? ¿Qué principios del enfoque no se está logrando, ¿verdad? O se ve debilitado? Nosotros, bueno, en conjunto con los compañeros, dice que se ve debilitado en el principio, ¿verdad? De la educación centrado en la persona y en el uso de metodologías activas, ya que la rutina pedagógica reduce la participación del estudiantado y limita la construcción cognitiva del aprendizaje espiritual y el humano. Como segunda pregunta, ¿verdad? Dice que cómo se está afectando la formación integral de la persona estudiante. Dice que de verdad se afecta la formación integral porque disminuye la motivación, la reflexión y la participación del estudiante, lo que lo limita el desarrollo de las actividades sociales, emocionales y espirituales que en la educación religiosa busca fortalecer, ¿verdad? Y como siguiente, haceme la otra, María Fernanda. Como siguiente, ¿verdad? ¿Qué paradigma se debería de fortalecer? Se debe fortalecer el paradigma de la persona y al centro del constructivismo social, promoviendo el diálogo y el trabajo colaborativo y la participación activa para generar los aprendizajes significativos. Eh, Vamos a pasar con la compañera y al final también vamos a hacer una realimentación de todo lo que acabamos de decir. Disculpe, ya lo comparto, es que no podía hablar. Sí, la Ok, María Fernanda. listo, gracias. ¿Cómo afecta esta situación el aprendizaje? El desgaste docente y la rutina pedagógica que pudimos observar en el caso, ¿verdad? Anteriormente, provocan desmotivación y menor participación tanto del estudiantado como nosotros como docentes. Esto lo que hace es que reduce el aprendizaje significativo y la reflexión sobre los valores que promueve la asignatura de educación religiosa. ¿Cómo afecta la convivencia y el clima de aula? Genera un ambiente poco dinámico, poco participativo, disminuye el entusiasmo y limita el diálogo y la interacción respetuosa entre todos, especialmente entre los estudiantes. ¿Qué consecuencias tiene para el sentido formativo de la educación religiosa? Debilita el propósito formativo de la asignatura, ya que se reduce el desarrollo integral de la persona y la vivencia de valores como el respeto, la solidaridad y la reflexión espiritual. Bien, aquí los dejo con Paola, que va a mediar la clase, ¿verdad? Que queremos proponer. Buenos días a todos. Espero que estén súper bien. Yo les decía a los compañeros, hay cosas que se nos salen definitivamente de nuestras manos, la carga administrativa, toda la parte que nos hace ver a nosotros, ¿verdad? Que en muchas ocasiones en nuestra contextualización no tenemos los medios para poder hacer, llámese entre comillas, una clase innovadora en la parte tecnológica. Pero yo les decía a ellos, ok, el docente está desanimado. Hay que buscar también la forma de la salud mental. ¿Cómo puede ser la salud mental? Saliendo de las cuatro paredes, dejando fuera la pizarra, dejando fuera las impresoras y demás. Entonces yo les decía a ellos, se me viene a la cabeza en este momento el eje temático
1.4, que hablaba sobre la casa común, ¿verdad? La relación en primer grado, que hablaba sobre la relación que hay de los seres que fueron creados por Dios, ¿verdad? Con lo de la casa común. Entonces yo le decía a ellos, qué chiva sería o qué bonito sería decir, bueno, voy a hacer salud mental, yo docente desanimado, ¿no? En esa posición de ese docente. Ok, salir del aula. Los chiquillos, terribles y quietos, sí, ok, pero puede ser que también estén cansados de estar sentados, de estar cuadrados en una silla, en una mesa. Entonces, ok, salgamos. En mi escuela ahorita tengo un árbol. Vamos allá al árbol, no llevemos el bolso, llevemos solamente tal vez una hoja, un lápiz. Ok, chiquillos, ahora sí estamos acá y empezar a interactuar. Entonces propusimos exploradores de la casa común, un ambiente abierto. Todos estamos haciendo salud mental en ese momento. Ok, se le dice a los chiquillos, puede ser que se deje a conveniencia de ellos, ya uno, o si no, lo hace uno a comodidad de cómo es el grupo. Ya cada uno lo sabe, cada uno contextualiza. Ok, vamos a hacer pequeños grupos, 2, 3, 4 estudiantes, dependiendo. Ahora sí, chiquillos, vamos aquí en este espacio, uno delimita y vamos a buscar tesoros, qué cosas, qué tesoros que encontramos en la casa común, que cuidan nuestra casa común. Ok, pero también hay cosas malas. Entonces, ver cómo podemos relacionar ese eje temático, ¿verdad? Con la parte de salir de nuestras aulas, salir de la rutina. Yo sé que tal vez dirán, ay, qué bonito, pero con todo lo que pasa, sí, yo sé que con todo lo que pasa, pero también yo le decía a los compañeros, si no nos motivamos nosotros, ¿quién nos va a motivar? Sea la misma, hacer esas clases. Y vemos que al final dice, la actividad finaliza con una acción simbólica, como recoger residuos, regar plantas, y ya eso hace que los chiquillos digan para la próxima semana, uy, que, bueno, lleguen y le cuenten a los papás, papi, vieras qué chiva, hice en la clase de educación religiosa, tal cosa, y a la semana siguiente ya ellos lleguen y contagien y traigan una motivación diferente. Entonces, al venir los chicos motivados, ellos mismos hacen que uno, sí, como docente, si está desanimado, cambie ese chip de desanimación por, por hacer la clase más bonita, porque uno dice, bueno, ya saqué a los chiquillos, ¿qué más les hago? Ay, qué pereza ponerlos solo a pintar, ay, qué pereza ponerlos a tal cosa. Entonces, también hacer como ese esfuercito para lograr hacer las clases que nos motiven a uno mismo, ¿verdad? Porque a veces cuesta. Y esto sería como la parte de lo que es la mediación pedagógica en el contexto de nosotros, de nuestro caso. Muchas gracias. Eso sería. Bueno, miren, muchas gracias también a Jessica Paola, a Kevin y a María Fernanda, porque este asunto del desgaste docente y la rutina pedagógica, y todos en algún momento hemos sentido desgaste y muchas veces nos hemos sentido estancados desde el punto de vista pedagógico. Yo creo que este caso nos recuerda, compañeros, que la persona docente también es una persona que vive procesos, que vive tensiones, que vive desafíos. Y el fundamento epistemológico reconoce al docente como un ser humano, al docente como un profesional, como sujeto del proceso educativo y no solamente como mediador y como transmisor. La vitalidad de la educación religiosa claramente depende en gran medida de la experiencia, de la motivación, del sentido que la persona docente encuentra en su propia práctica. Bien lo dice el grupo, y Paola lo decía muy bien en la descripción de la propuesta que ellos realizan. La renovación pedagógica no implica hacer cosas extraordinarias, es redescubrir el sentido de nuestra labor y buscar nuevas formas de mediar el aprendizaje. Entonces yo quisiera agradecerles
este momento de haber compartido estas experiencias a partir de estos estudios de caso, porque la idea es que podamos entender entonces, compañeros, que la educación religiosa no es transmisión de contenidos, no es identificar problemas, no es solucionar vainas, es contribuir, aportar a la formación integral desde el diálogo entre la fe, la vida, la realidad. De esa manera entonces podemos generar sin duda alguna un aprendizaje bastante significativo. Y ya voy a permitirme entonces, para ir cerrando esta jornada de trabajo, iniciar este último bloque muy puntual, de modo que podamos cerrar con lo planteado en la propuesta de la agenda de trabajo. Y después de estas salas de trabajo, entonces yo voy a iniciar, recordar algunas cosas, sobre todo aportes que tienen las neurociencias en el proceso educativo y la vinculación con la educación religiosa. Digo que vamos a recordar algunos aportes. Yo no soy especialista en neurociencia, pero sí me parece que todos los que trabajamos el fenómeno educativo necesitamos saber de este tema, y hoy hay mucho proceso de formación personal y de autoformación girando en torno a esto, porque cuando hablamos de neurociencias nos referimos a un conjunto de disciplinas que estudian el funcionamiento del sistema nervioso, particularmente del cerebro, en relación con los procesos cognitivos, con los procesos emocionales, con los procesos conductuales. Esto es importante, compañeros, para nosotros como docentes, porque nos permite comprender, esa es la vaina de la neurociencia, nos permite comprender cómo aprenden nuestras personas estudiantes. Durante muchos años la educación se centró principalmente en el contenido, en el logro de objetivos, en el transmitir conocimiento, sin comprender plenamente cómo funciona el proceso de aprendizaje en el cerebro. Hoy sabemos, por las neurociencias, que el aprendizaje no es solamente un proceso cognitivo, es también un proceso emocional. Es decir, las neurociencias han venido a demostrar que no hay aprendizaje sin emoción. El cerebro aprende mejor cuando encuentra sentido en lo que aprende. El cerebro aprende mejor cuando existe motivación. El cerebro aprende mejor cuando existe una conexión significativa con la experiencia. El cerebro aprende mejor cuando hay reflexión. Entonces, yo creo importante decir que la neuroeducación es toda una disciplina que integra los conocimientos de las neurociencias con la educación, con el propósito, ¿verdad?, de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto tiene implicaciones muy concretas para nuestra práctica docente. Eso significa que nuestras clases, como ya lo hemos venido analizando, no deben limitarse a la transmisión de información, deben generar experiencias de aprendizaje significativas. Pero por eso conviene uno preguntarse, ¿cuándo aprende mejor un estudiante? ¿Cuando memoriza información sin comprenderla o cuando logra vincular lo que aprende con su propia vida? Y la respuesta es clara. El aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante encuentra sentido en lo que aprende.
Pero en educación religiosa, el aprendizaje no ocurre cuando los estudiantes memorizan una definición de valor, de principio religioso. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante logra comprender cómo ese valor se aplica en su propia vida. Cuando se reflexiona sobre el respeto, no solamente como concepto, sino como una forma de relacionarme con los demás. Entonces, yo creo que aquí hay una idea clave, Santicos, que debe orientar nuestra práctica pedagógica. El cerebro no aprende de forma aislada. Yo creo que eso está claro, ¿verdad? Y por eso la neurociencia aprende aquello que tiene sentido para la vida de la persona. Por eso se insiste mucho desde la neurociencia. El aprendizaje tiene que ser significativo, contextualizado, humano, experiencial. Desde la neurociencia también, y esto es importante comprenderlo, y es un aporte novedoso que tiene el programa de estudio que hemos comenzado a implementar por primera vez el año pasado, y en este curso lectivo 2026 vamos a continuar con esta implementación del nuevo programa, y es comprender el concepto de la inteligencia espiritual. Hoy hablamos en el programa de estudio de promover la inteligencia espiritual en nuestras personas estudiantes. Y la inteligencia espiritual no es otra cosa que relacionar la capacidad de la persona para reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre sus valores, sobre sus decisiones, sobre su propósito personal. Esta dimensión, la inteligencia espiritual, forma parte del desarrollo integral del ser humano. La educación religiosa contribuye a ese desarrollo de esa dimensión. Cuando nosotros promovemos la reflexión, cuando nosotros promovemos el análisis, cuando promovemos el cuestionamiento personal, estamos contribuyendo al desarrollo de la inteligencia espiritual. Es, a ver, que no se confunda, la inteligencia espiritual o promover el desarrollo de la inteligencia espiritual no es imponer creencias, no. El ser humano por naturaleza es un animal espiritual, ustedes lo saben muy bien. Desde que el ser humano ha existido, siente la necesidad de creer en algo o en alguien. No se trata de imponer creencias, es favorecer procesos de reflexión. Se trata de acompañar a la persona estudiante en su proceso de construcción de sentido. Entonces, por eso las neurociencias han demostrado que la motivación es un factor fundamental en el aprendizaje. Un estudiante desmotivado difícilmente logrará un aprendizaje significativo. Por eso nuestra labor docente implica generar ambientes de aprendizaje que favorezcan la motivación. Nosotros no tenemos responsabilidad en la motivación del estudiante. A ver, estoy diciendo que por culpa de nosotros el estudiante se motiva o se desmotiva, no, pero sí necesitamos generar espacios de motivación, espacios de participación, espacios de reflexión, donde el estudiante se siente escuchado, donde el estudiante se sienta respetado. Y un estudiante con su cruz a cuestas y llegan a la clase de educación religiosa y el docente de educación religiosa con una cara de un Viernes Santo, y no, qué ahuevado, ni yo quisiera ir a esa clase, ¿verdad? Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué estrategias utilizamos, compañeros, para motivar a nuestras personas? Respondernos esta pregunta es ser coherente con el fundamento pedagógico del programa. Aprendamos de la neurociencia, cómo aprende el cerebro, eso es importante.
y el MEP, incluso desde el IDP, hay muchos cursos de autoformación permanente donde se trabaja, se aborda el tema de la neurociencia. ¿Cómo aprende la persona? Eso es importante. Y luego, también el programa de estudio aborda, por ahí de la página 78, el tema del diseño universal para el aprendizaje, ¿verdad? Conocido como DUA. Incluso recuerdo el año pasado haber invitado de manera presencial a la señora asesora regional de educación especial, doña Ania Brenes Quesada, que ya se nos jubila, por cierto, ya esta es la última semana de trabajo de ella. Y bueno, eso es un anuncio, pero a ella la tuvimos, ¿verdad? Creo que fue en la escuela de Las Palmas, donde nos reunimos en esa oportunidad y hablábamos sobre el diseño universal para el aprendizaje, un enfoque pedagógico que representa, ¿verdad?, un cambio significativo en la forma en que nosotros como docentes comprendemos la enseñanza y el aprendizaje. Yo creo que en eso estamos claros. El DUA parte de una idea fundamental. Todas nuestras personas, estudiantes, aprenden, pero no todos aprenden de la misma manera ni en el mismo ritmo, ¿verdad? Es que, compañeros, cada persona llega al aula con su propia historia, con sus experiencias previas, con sus intereses, con sus motivaciones, con sus capacidades, con sus formas de comprender el mundo, con sus desafíos particulares. Esta diversidad no es una excepción ni debe ser un obstáculo. Es la condición natural de todo proceso educativo. Y mucho tiempo, y los que estamos ya viejos de todo, ¿verdad? Y que nos formamos allá a mediados del siglo pasado, los sistemas educativos durante muchos años, mucho tiempo, se estructuraron bajo la idea de que únicamente existía una forma válida de enseñar y una única forma válida de mostrar lo aprendido. Cuando yo digo la letra con sangre entra, y así nos enseñaron algunos. Y la única forma válida de demostrar lo aprendido era una prueba escrita y que tenía que ser superior a una nota, punto. Hoy la experiencia pedagógica, los aportes de la neurociencia, demuestran que no existe un estudiante promedio. Es decir, existe, por el contrario, una gran diversidad de formas de percibir la información, de procesarla y de expresarla. Por eso el diseño universal del aprendizaje. Que si quisiéramos atrevernos a dar una definición, ¿verdad?, según los expertos y los documentos vigentes que están en el Ministerio de Educación Pública y que todos tenemos acceso y hemos compartido, yo por lo menos como asesor regional a ustedes en sus momentos, el diseño universal para el aprendizaje es un enfoque educativo que tiene como ese propósito fundamental garantizar que todos nuestros estudiantes tengan oportunidades reales, equitativas, significativas de aprendizaje. El DUA parte de esa idea del reconocimiento de que la diversidad es una característica propia de toda aula y que por tanto el proceso educativo debe diseñarse considerando esa diversidad desde el inicio y no como una respuesta posterior. Y por eso es que lo leemos ahí en la presentación. El DUE en primer lugar implica flexibilizar la enseñanza. ¿Eso qué significa? Que nosotros los docentes no nos limitamos a una única forma de enseñar, sino que planificamos diversas estrategias que puedan ir permitiendo que todas nuestras personas estudiantes puedan acceder al conocimiento.
Y flexibilidad en la enseñanza no requiere o no se refiere, compañeros, no malinterpreten, a improvisación. Es una planificación consciente, intencional, pedagógicamente fundamentada, que contemple diferentes formas de enseñar y aprender. No es que tenemos que hacer todas las formas de enseñar y aprender en una sola clase, es durante todo el proceso, compañeros. Por eso el dúo implica ofrecer formas diferentes de presentar la información. Y por eso es que entonces hablamos de los tres principios fundamentales en los que se fundamenta el DUA. Tres principios esenciales que orientan la planificación, el desarrollo, la evaluación de los procesos educativos. El primer principio, ofrecer múltiples formas de presentación. Eso se refiere a la manera en que nosotros como docentes presentamos la información a nuestras personas estudiantes. Eso significa, compañeros, como ya todos lo conocemos, reconocer que no todos los estudiantes comprenden la información de la misma forma, ni a través de los mismos medios. ¿Verdad? Algunos estudiantes comprenden mejor mediante explicaciones orales, pero otros mediante textos escritos, otros a través de imágenes, otros a través de esquemas, otros a través de ejemplos concretos, otros a través de vídeos, otros a través de experiencias prácticas. Entonces, este principio lo que nos indica es garantizar que la información sea, accesible, y también pues sea comprensible para todos. El segundo principio, ofrecer múltiples formas de acción y expresión. Bueno, esto se refiere a diferentes maneras en que el estudiante puede demostrar lo que ha aprendido. Gracias a Dios, en nuestra asignatura ya no cargamos en la evaluación con el famoso tema de la prueba escrita. Bueno, ahora en los otros componentes de la calificación, por la normativa vigente, nosotros como docentes de educación religiosa podemos establecer estrategias para que el estudiante demuestre de muchas formas lo que ha aprendido. ¿Verdad? Muchos años tradicionalmente la evaluación ha sido la prueba escrita, ya nosotros no cargamos con eso. Pero el TUA reconoce que los estudiantes tienen diversas formas de expresar su comprensión. ¿Cómo pueden los estudiantes demostrar lo que han aprendido? Mediante elaboración de esquemas, presentaciones, proyectos, producciones creativas, recursos visuales. Eso es ofrecer múltiples formas de acción y expresión. No significa que tengamos que modificar los ejes específicos, compañeros, ¿verdad? Significa diversificar las diversas formas en que nuestras personas estudiantes pueden demostrar que han alcanzado aprendizajes significativos. Y el último principio, ofrecer múltiples formas de participación. Eso se refiere a la motivación, al involucramiento de la persona estudiante en el proceso de aprendizaje. No todas las personas estudiantes se motivan de la misma manera. No todos participan de la misma forma. Algunos se sienten más motivados trabajando de manera colaborativa, otros mediante actividades individuales, otros mediante reflexiones creativas, otros mientras experiencias prácticas. Es eso, ofrecer múltiples formas de participación, generar diversas oportunidades para que nuestras personas estudiantes se involucren activamente en su propio aprendizaje. Eso fortalece, compañeros, el compromiso
el sentido de pertenencia, la disposición para aprender. Por eso hoy se habla mucho, ¿verdad?, de bioma aprendiente, porque somos capaces y responsables de construir incluso de manera autónoma nuestro propio aprendizaje. Entonces, en síntesis, estos tres principios constituyen el fundamento del diseño universal para el aprendizaje. Representación, acción y expresión y participación. Permitir la construcción de experiencias educativas más inclusivas, más accesibles y más equitativas. El currículo, ¿verdad?, lo indica el DUA, debe ser flexible para responder a la diversidad del estudiantado. Eso implica que podamos adaptar la mediación pedagógica, ¿verdad?, y reconocer que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, que nuestra labor como docentes consiste en facilitar ese aprendizaje. Yo quisiera terminar este momento, compañeros. Ya nos quedan 20 minutos para irnos. A lo largo de esta mañana hemos reflexionado sobre el fundamento epistemológico. Mañana vamos a hablar de la organización del programa de estudio, así paulatinamente como hoy se los presenté al inicio de esta jornada. Hemos analizado hoy paradigmas que sustentan, hemos recordado cómo la neurociencia aporta para que la educación religiosa sea significativa, cómo el DUA nos recuerda que la diversidad de nuestras personas estudiantes es un enfoque también que toma en cuenta y que considera la educación religiosa. Todo esto tiene un propósito fundamental, compañeros, y por eso así el Departamento de Educación Religiosa ha querido que hoy arranquemos este espacio formativo, porque no se requiere solamente comprender conceptos. La idea es que podamos entender que necesitamos transformar nuestra práctica docente, fortalecer nuestra mediación pedagógica. Se trata de contribuir desde nuestra asignatura a eso, a la formación integral. Ustedes aportan y aportan bastante. No se cansen de seguir aportándolo. Por eso yo quisiera este último momento hacer un trabajo individual, orientado a la reflexión personal, a la reflexión profesional. Es un momento individual para que cada uno reflexione. Yo quiero que piensen en estas preguntas que ahí se leen. ¿Qué aspecto de lo abordado hoy ha generado usted una nueva comprensión sobre su práctica docente? Lo que hemos venido haciendo, y mire, a mí me consta y yo les agradezco mucho que en medio de todas las circunstancias y las vicisitudes, ustedes se esfuerzan y hacen una tarea encomiable. Y yo no solamente como asesor se los agradezco, soy colega de ustedes y les agradezco esa impronta que hacen de la asignatura en cada centro educativo. Pero hay cosas que tenemos que mejorar y eso es importante. Bueno, ¿qué elemento, qué nueva comprensión sobre práctica docente tienen en este momento? Hoy hablamos de los fundamentos epistemológicos. ¿Han reconocido ustedes alguno de esos elementos que ya está presente en su práctica pedagógica, en su práctica docente, y que usted diga, esto lo voy a implementar y lo voy a potenciar más en este curso lectivo 2026?
¿Qué aspecto, compañeros, consideran ustedes que necesiten fortalecer en su mediación pedagógica? A partir de lo abordado hoy, que hablamos de los propósitos del programa de estudio de la asignatura de educación religiosa. Este momento de reflexión es fundamental porque el cambio pedagógico no ocurre cuando recibimos información, ni tampoco ocurre con solamente repasar y desempolvar el programa de estudio. Eso ocurre cuando realmente reflexionamos sobre nuestra propia práctica. Con estas 3 preguntas, vamos a dar un paso más. Véanlas bien, porque ya vamos a hacer un examencito en este momento. Véanlas bien las preguntas. Si estoy dejando un silencio, no es que se me fue la señal, es que vean bien las preguntitas. Hay que interiorizarlas, porque yo quisiera que demos un paso más. Y que podamos entonces construir un compromiso pedagógico personal. Están observando un código QR para acceder a un Padlet. Con sus teléfonos, escaneen ese código. Y en ese espacio, cada uno de ustedes va a escribir una frase que complete esa expresión que ven en el Padlet. A partir de hoy, mi práctica docente en educación religiosa será: complete esa frase. Vuelvo a repetir la frase. A partir de hoy, mi práctica docente en educación religiosa será. Una frase, compañeros, que exprese una ilusión, una nueva esperanza de cara al inicio de este curso lectivo. No una idea general, no una intención abstracta, un compromiso concreto. Voy a proyectar, escriban ahí su nombre y completen la frase para ver cuáles son los aportes de ustedes. Que esto nos anime a todos. Voy a ingresar yo al Padlet para ir compartiendo. Don José, ¿dónde está el código? Porque no lo veo. Ah, es que dejé de compartir. No, ahí está en la presentación, la ven. Yo no. Sí pudieron observar se observa el código. Sí, yo sí lo estoy viendo. Ok. Voy a compartirles. Voy a compartir también aquí en el chat de la reunión, por si alguno como profe Will no puede acceder o no puede visualizar el código QR. Aquí les estoy compartiendo el enlace en el chat de la reunión de Teams. Y quisiera leer algunos aportes que ya se están leyendo y que ustedes están compartiendo en el Padlet.
Ok. Bueno, hay algunos, ojalá escriban los nombres, solo 3 aportes, estoy viendo, y somos 20 y pico. Alguien dice, semilla que germina, a partir de hoy mi práctica pedagógica en educación religiosa será más vivencial. María Fernanda, más responsable y comprometida con el aprendizaje significativo de mis estudiantes. Lidiet, me anima a compartir más con mis estudiantes de forma más alegre para motivar y escucharlos. Por aquí otra escribía esperanzador. Marcela, transformación, es cambio, crecimiento, vida, proceso. Vamos a dar un espacio. María, más reflexiva y promoviendo la vivencia de valores. José Ángel, fortalecer el ser persona. Eso es, compañeros, más vivencial, que lleve a mis estudiantes más conscientes, capaces de vivir en sociedad. Será un espacio de encuentro transformador, dice la niña Carol, Michelle, más enfocada en el crecimiento personal de cada estudiante. Ahí va a estar abierto el Padlet para que ustedes puedan consignar ese compromiso real, significativo, inspirador. Necesitamos renovar el sentido de nuestra labor. Yo soy consciente que de pronto hoy ejercer, sin duda alguna, la labor docente es una tarea bastante encomiable, pero cada uno de esos compromisos, compañeros, representa una decisión pedagógica bastante significativa. Y yo quisiera cerrar este espacio. Yo ahora voy a descargar el Padlet y lo voy a compartir para que tengamos esos principios, esos compromisos, y entre todos nos animemos y nos sostengamos y nos acompañemos. Y yo quiero cerrar con esta idea fundamental, o una idea fundamental. Recuerden, el fundamento epistemológico del programa de estudio no es un elemento teórico aislado. Alguno podría decir, ay, qué aburrido hoy hablar sobre esto si ya lo conocemos. Hay que recordar cosas, hay que recordar principios. El fundamento epistemológico es claro porque orienta nuestra práctica docente. Y uno de pronto cuando observa clases y hay cosas que no están bien, uno dice, es que hay que recordar el fundamento epistemológico de la asignatura. Porque ese es el referente, compañeros, que nos permite comprender que nuestra labor no se limita a transmitir, a desarrollar únicamente ejes específicos. Nuestra labor es contribuir a la formación integral de la persona, es acompañar procesos de desarrollo humano, es formar personas capaces de convivir, compañeros, reflexionar, personas, estudiantes que sean capaces de respetar, de construir sentido en sus vidas. No nos cansemos de hacer esos aportes. Esa es la misión profundamente formativa que tiene nuestra asignatura. Sí que la evaluación es importante, pero muchas veces hemos convertido la clase de educación religiosa en una clase meramente académica. Necesitamos construir, promover ese
profundo sentido formativo que tiene la asignatura. Y ustedes, como docentes de la asignatura, tienen un rol fundamental en este proceso. Vamos a cerrar y antes de concluir, yo les solicitaría muy amablemente que escaneen ahora este otro código, pero es para completar el formulario de asistencia y de evaluación de esta jornada. Compañeros, yo les he venido insistiendo, muy importante, y perdón que sea necio y majadero con el tema. Para ingresar a estos encuentros, ocupamos ingresar con el correo, la cuenta institucional del MEP, porque según disposiciones del Ministerio de Educación Pública, a ustedes se les va a certificar la participación en cada uno de estos procesos. Cuando ya pasen los tiempos, se les va a enviar a sus cuentas, bueno, van a tener acceso a través del IDP a certificados de participación. Yo necesito hoy mismo pasar la asistencia de quienes estuvieron en esta sesión, por eso necesito que en este momento completen, porque se cierra, ya no hay más tiempo. Este formulario es importante, no les quita mucho tiempo para efectos de registro pues, institucional y para valorar también pues, el proceso formativo. Ahí está el código. No se esperen hasta para después. Damos estos 2 minutitos para completar el formulario antes de retirarnos de la sesión. Señor asesor, ¿cuántas horas ponemos? Porque son 4 horas y media. 4 horas y media, pero nos, y cantidad de horas, dice. Sí, señor. Sí, señor, 4 horas. Ok. Para que ninguno se quede sin completar el registro, repito, y yo ya poder tener esa información y pues sistematizarla y entregarla hoy mismo a la asesora regional de capacitación y desarrollo y ella pues trasladarlo al IDP. Bueno, yo quiero agradecerles, Don, compañeros. Don José, perdón, es que vieres que no me sale, tengo muy mala internet y no me aparece. No sé si tal vez lo puedas compartir otra vez ahí para ver si me carga. O sálgase usted de la reunión y vuelva a ingresar, es más, porque no es el problema que yo tengo de compartirlo, es vos que no estás recibiendo la imagen. Entonces salite y volverlo a ingresar. Igual permítanme, vamos a ver un momento por acá. Voy a entrar. Un momentito al correo para buscar el código, no, el código no, el enlace. Un momento. Vamos a buscar acá. Por si alguno no tiene, no se le está visualizando bien el código. Voy a copiarles aquí el vínculo en la reunión, ya lo tengo por acá.
Y aquí en el chat de la reunión de Teams, entonces, les comparto el vínculo para que rellenen. Listo, ahí está. La asistencia. Bueno, compañeros, ya son las 12:02, no quiero quitarles más tiempo. Usted, Yo, usted ya lo tiene, María Fernanda. María Fernanda, si usted lo tiene, me lo envía, es que no lo veo. Uy, a mí sí me Liliana congoja esto de Liliana se está escuchando y esto está grabado. Que no sea congoja usar la tecnología, compañeros. Hasta en eso tenemos que renovarnos un poquito. Pero bueno, vamos a... Y así somos los docentes, naturales y espontáneos, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a congojar? Aunque esto quede grabado, pero hay que nos conozcan cómo somos los docentes de educación religiosa. Compañeros, sí, pues muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias por la participación en esta jornada. Gracias por su disposición. Gracias por el compromiso de todos. Gracias por la vocación docente, compas. La educación religiosa es eso, ¿verdad? Una asignatura profundamente significativa. Sigamos colaborando en la formación integral, sigamos colaborando en la formación de ciudadanos conscientes, responsables, respetuosos. No nos cansemos de colaborar. Con nuestro aporte, construimos una sociedad más humana. Cada uno de ustedes desde su aula contribuye a ese propósito. Dios mediante, nos vamos a encontrar mañana al ser las 7:30 de la mañana en nuestro segundo día de formación y pues mañana nos dedicaremos a hablar sobre la organización del programa de estudio en nuestra asignatura, siguiendo estos guiones metodológicos que desde el Departamento de Educación Religiosa y la Dirección de Desarrollo Curricular se han propuesto. Buena tarde para todos. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Concluimos diciendo que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buen almuerzo para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante.